la seguridad del presidente chino, o que trascienda, que incluso como un pedido formal y concreto, de que pidamos pues apoyo para el tema de seguridad a una potencia extranjera. Creo que esas cosas nos deben llamar a la reflexión de cómo estamos fallando en el asunto de la seguridad en el país. Creo que no es una buena noticia que el presidente chino no vaya directamente al puerto a inaugurarlo, ¿no? ¿Por qué no? Es pésimo. Porque se supone que hay una inversión tan importante, tanto para el Asia, es decir, para ellos, como para el Perú, para todo lo que puede significar este proyecto, debía haber contado con la presencia del presidente chino, digamos, en el puerto. Y esto no se da no por un tema comercial, no por un tema diplomático, sino que el argumento es justamente el asunto de la seguridad, es decir, nosotros qué imagen estamos proyectando ante el mundo con esto. A eso me refiero, responsabilidad sin duda fundamental del gobierno, de la señora Boluarte, que nos encarga, como hemos hablado tantas veces aquí, de ese asunto tan fundamental, ¿no? Viene Xi Jinping, podría venir Trump. ¿Qué significa eso? Imagínate en el mismo estado, o en la misma circunstancia, no en el mismo estado, pero en la misma circunstancia, en el mismo momento en Perú, tener a estas dos figuras políticas internacionales. Yo creo que acá tengo que ser absolutamente claro que el asunto de APEC es fundamental para el país. Yo estoy, como hemos conversado en este mismo espacio, estoy muy a favor de que la sociedad se movilice respecto al tema de la seguridad ciudadana. Creo que hay un tema fundamental alrededor de cómo afecta esto a los transportistas y sin duda he mostrado mi solidaridad pública sobre este tema y creo incluso que mi partido debe elevar la voz al lado de las demandas de los transportistas. Pero creo que hay algunos elementos que están intentando jalar agua para el molino del señor Antaurumala, del señor Vizcarra, que evidentemente han salido a aclarar unas cosas con las que hay que ser muy duros y rechazarlas. Que si la presidenta no es despojada del poder, no renuncia o no la vacan antes de APEC, no van a permitir el desarrollo de APEC. No tiene eso nada que ver en absoluto con el asunto de la seguridad ciudadana. Es ya una plataforma, digamos, política para beneficiar, digamos, la posición radical o desesperada de algunos candidatos. Es más, incluso llamo a la reflexión respecto a lo siguiente. Una de las variables, entre las muchas, para que la inseguridad aumente es sin duda la falta de empleo y la falta de oportunidades. Esa falta de empleo y esa falta de oportunidades se combate sin duda con la generación de empleo que viene además de la mano de la inversión que puede ser nacional o puede ser extranjera. Un gran foro para impulsar la inversión extranjera en el país, con nuestras condiciones lógicamente como Estado fuerte, que deberíamos ser, es justamente la APEC. Es decir, sabotear o intentar sabotear o enrarecer el ambiente de APEC no le hace para nada favor a la causa del crecimiento económico, del empleo, que sin duda es un paliativo importante para el tema de la seguridad ciudadana. A ver, entonces explicóles desde el principio, Enrique Valderrama está con nosotros, analista político, a la gente qué es APEC. A ver, ¿y para qué sirve APEC? ¿Por qué estamos hablando tanto de APEC? Es el Foro de Cooperación Internacional Asia-Pacífico. ¿Qué significa eso? Bueno, significa la posibilidad de que los estados puedan coordinar, pero además delegaciones concretas de funcionarios y de empresarios de potencias muy grandes a nivel económico en el mundo, alrededor, lógicamente, de la mirada Asia-Pacífico, que sin duda pueden tener ahí intercambio pues, tanto de contactos como de proyectos para el beneficio mutuo de la posibilidad de comerciar entre ellos y de invertir entre ellos. O sea, la reunión que va a haber aquí en Lima es una reunión internacional de todas las cabezas que están en el Asia y en el Pacífico. Así es. Digamos que agrupa además a parte de las economías más grandes del mundo. ¿Y de qué van a hablar? Van a hablar de inversiones y de posibilidad de intercambio comercial, lógicamente, porque no solamente son jefes de Estado, sino también son funcionarios, pero fundamentalmente son empresarios. Creo que hay una delegación de como 1000 empresarios aproximadamente. A ver. Imagínate la potencia de esto, ¿no? Sí, claro. ¿Y quién decide que haya sido en Perú? Es rotativo. Creo que aquí ya se realizó en algún momento y no podemos, mal. ¿En tiempos de Fujimori creo que se realizó? No, fue el ingreso. Porque evidentemente este es un foro que no es abierto. Piden algunos requisitos para ingresar. Y me parece que el ingreso se dio hacia finales del gobierno de Fujimori. Algunos atribuyen porque necesitabas el aval de algún estado, que fue en parte el aval del Japón por, digamos, la operación exitosa que se realizó respecto al tema de la captura de rehenes en la embajada del Japón. Y ya se ha realizado en el Perú alguna vez. Yo temía que pudiera esto sabotearse a tal punto que lleguemos al extremo de Chile, que creo que hace algunos años fue sede también y luego renunció a ser la sede porque tenía una convulsión social muy grande. Afortunadamente esto no ha pasado,
Pero sí estamos atravesando el lamentable trago amargo producto de la falta de liderazgo del gobierno, de la presidenta, del Ministerio del Interior, etcétera, de que un evento que no tiene que ver directamente con eso, pero tiene que ver con la presencia de uno de los líderes más importantes del mundo, el presidente chino, lógicamente, no puede asistir, digamos, a la inauguración de este megapuerto. Creo que esa es una imagen ya negativa para el país. A ver, la realización de APEC 2024 en Lima tiene que ver, me imagino que tiene que ver con la inauguración del puerto de Chancay, que es el más grande en esta parte del mundo, ¿verdad? No tiene que ver directamente, pero al venir el presidente chino y a los tiempos del megapuerto estar prácticamente coincidentes, han hecho que coincidan para que justamente él pueda inaugurarlo. La idea siempre fue esa, hacerlo de manera virtual desde el Palacio de Gobierno. Me parece que empaña un poco lo que pudo haber sido este tema, ¿no? Ahora, claro, lógicamente deben estar los servicios de inteligencia, los analistas, asiáticos, chinos, que han informado al gobierno chino de que hay un nivel importante de peligro si es que se desplazan hasta Chancay. No solamente yo creo por el tema de la inseguridad ciudadana, que debe ser el factor fundamental, sino porque deben haberle dicho que la presidenta es muy impopular. Y recuerda tú que últimamente, a gran parte de los eventos a los que la presidenta se, digamos, apersona, no es recibida especialmente con entusiasmo, ¿no? Yo imagino que habrá algo de ese análisis también. Imagino que el presidente chino no ha querido estar en el marco de pues un bullicio general negativo dirigida a la presidenta, donde él también se encuentre presente, ¿no? Pésimo manejo el de Dina, de Pero verdad. pésimo, pues, imagínate. Pésimo, o sea, a ver, la señora cree que lo que pasa es que es esta ojeriza, no ni siquiera es de izquierda o de derecha, sino de gente de pocas luces, Total. que no se da cuenta que a ella no la han elegido. O sea, la señora no ha tenido nunca la simpatía de la gente a su favor, nunca. O sea, si es que la señora hubiese salido en alguna lista, ella como cabeza y de una manera expectante, la gente no habría votado por ella. La señora no tiene carisma, es desangelada, como se dice en la calle. Ahora no tiene carisma la señora no le cae bien a la gente. Entonces, no hay nadie que se lo diga, ella no tiene la capacidad para darse cuenta y eso ha causado que ella asuma la tontedad, la necedad de decir soy la mamá del Perú, vamos todos para adelante. Con esa, parece una señora luchona de la Sierra Central, que le cae bien a todo el mundo y que va a sacar adelante el país por su sola esfuerzo, ¿no? Coincidiendo en tu análisis, querido Fabricio, es evidentemente una persona que no está preparada ni desde el punto de vista de la visión del Estado, ni parece que desde el punto de vista del carácter, de la actitud, de otro tipo de habilidades, lógicamente. Pero si ella puede avanzar en todos estos despropósitos, que no solamente implican una conducta personal cuestionable, el hecho de ausentarse, por ejemplo, por motivos estéticos, etcétera, el hecho de no declarar a la prensa 100 días, luego decir que la prensa hace terrorismo de imágenes, más allá del medio, te digo, el presidente de la República tiene que estar listo para declarar siempre, esporádicamente y con respeto, lógicamente, a la prensa, pero no puede simplemente quedarse callado, nombrar un vocero, algo que ni siquiera se estila en el país. No solamente hablo de eso, de sus actitudes personales, sino de sus decisiones gubernamentales. Mantener al ministro del Interior hoy día, yo creo que es un crimen, ya, digamos, dado la situación en la que estamos. Bueno, después de APEC se tiene que ir, ¿no? Mantener al ministro de Salud hoy día creo que es una afrenta al país, absolutamente. Es cuota del señor Acuña, lógicamente, que es corresponsable de esa desgracia. Pero no nos quedemos en solamente la responsabilidad de Dina de colocar estos funcionarios de pésimo nivel y seguramente de cuestionable talante moral, sino que este tema también pasa por el Congreso de la República. Porque si esos dos ministros son tan malos como en efecto todo el Perú sabe que lo son, y los parlamentarios no los interpelan de manera adecuada y no los censuran, es también responsabilidad de los parlamentarios, y digo concretamente del señor Acuña y de la señora Keiko Fujimori, que tiene una bancada numerosa en el Parlamento. Pero, ¿qué es lo que finalmente hacen cuando la mayoría parlamentaria, la pequeña mayoría parlamentaria, casi ocasional, niega el viaje de la señora Boluarte? Ellos aparecen en la lista votando a favor, a pesar que pierden esa votación. Cuando se lleva a cabo una iniciativa para investigar este asunto del cofre, por ejemplo, ¿cómo ha votado APP de Acuña? Ha votado en contra. Sí. ¿Cómo ha votado la bancada de Keiko Fujimori? Ha votado en abstención. En abstención. Ojo. Por lo tanto, la responsabilidad del desorden que vivimos hoy día en los sectores salud, en los sectores del interior,
en evidentemente la proliferación de signos de corrupción en el país, es responsabilidad también del Congreso de la República y digo de sus principales aliados, Acuña con APP y Keiko con Fuerza Popular. A ver, ¿viene Trump? ¿Crees tú que viene? Como empresario. Obviamente no puede venir como presidente porque todavía no lo es. Sería muy interesante. ¿Pero venga. ¿Puede venir como empresario? No sé si los plazos para la inscripción de la delegación de empresarios de Estados Unidos siguen abiertos o no. No sé si quien se encargue de hacer esa lista de parte de Estados Unidos le niegue esa posibilidad. O sea, pero si él quiere venir, yo creo que es más una decisión de él mismo, de él, ¿no? Sería muy interesante que lo haga. Yo creo, sin tomar partido, digamos, viéndolo muy a lo lejos. Para mí el presidente de Estados Unidos tiene una posición en el mundo, más allá de si sea republicano, demócrata o quien sea. Hay variables, sí, que son minoritarias. Pero la presencia de alguien que va a asumir la presidencia de la República en Estados Unidos en un foro como este, creo que le sumaría muchísimo, ¿no? A ver, porque Estados Unidos, obviamente Trump, ya tiene que haberse informado e incluso haber profundizado en la información de que lo que va a haber acá con Chancay es evidentemente un enclave chino en el Asia-Pacífico, un enclave chino que por donde va a pasar la mercadería del mundo. A ver, porque es así. Toda la soya de Brasil, que normalmente tenía que hacer todo el vueltón, pues, pasar por la ciudad del Cabo y subir por India y todo lo demás, va a ser ahora línea directa. Entonces, debería saber también que al lado de Chancay, varios kilómetros más allá, hay un lugar que se llama Corío, que si yo fuese presidente de la República, yo no tengo ánimos políticos, pero si lo fuera, yo eso se lo doy a los americanos y sería el Perú pues espectacular. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que, mira, la posición nuestra, colectiva, histórica... Nuestra por el APRA. Por el APRA, lógicamente, por el APRA. La enunció hace muchísimos años el maestro Aya de la Torre. Y es básicamente la siguiente: saber tratar con el capital. Eso es lo fundamental. No negamos la posibilidad y la importancia de las diferentes inversiones de cualquier bandera en el país, siempre y cuando vengan con condiciones ventajosas para el país y de respeto. Pero parte de la táctica para desarrollar, me parece, esa gran premisa, tiene que ser diversificar las inversiones que vengan al país. Deberíamos promover, como en la época del gobierno del presidente García, el 2006 al 2011, la integración del Perú con el mundo. Humala se cerró con los brasileños únicamente, por ejemplo, en el sector construcción. Yo creo que hay que abrir la cancha, hay que abrir el espacio, convocar inversiones de todas partes del mundo. Por ejemplo, creo que hay que ir decididamente hacia el hecho de finiquitar que se pueda firmar un TLC con la India, por ejemplo, que tú sabes que demográficamente ahora ha superado a China, está creciendo de una manera importante y va a ser al 2028, según estimaciones internacionales, ya la tercera economía del mundo. Sí. La cuarta va a ser Indonesia. Hay que ir también a firmar, creo, un tratado con ellos, hay que integrarnos con el mundo. Y de esa manera, evidentemente, en la línea de tu consulta, grandes megaproyectos debieran estar de manera diversificada en manos de capitales de distintas procedencias. Por ejemplo, has dado un ejemplo muy importante, el asunto de Corío, que creo que tiene una proyección todavía para más años, es decir, va a ser un proyecto que se va a concretar, pero no creo que sea inmediato. Sería muy interesante que eso lo tomen pues capitales europeos, americanos, etcétera. Como también ver el debate de un proyecto que está sobre la mesa hace tiempo, que es el asunto del tren bioceánico, de Brasil hasta el Perú. Y creo que eso podría estar, lógicamente, por ejemplo, se me ocurre, en una convocatoria que pueda tener a capitales indios, por ejemplo, que sería muy interesante. Sin corrupción, por favor. Obviamente, sí. Todo, o para China, o para India, o para Estados Unidos, o para Europa, todo lo que sea en el país no tiene que estar manchado con corrupción. Y creo que en eso sin adendas raras y todo el tema, ¿no? Bueno, ahora que ha empezado el juicio, justamente, el rey de las adendas fue el señor Humala. ¿Recuerdas tú que la línea 2... y ya el APRA la dejó pues establecida, creo que costaba 1.200, 1.500 millones, no recuerdo exactamente la cifra, y que iba a ser aérea? Y el señor Humala hace una adenda, una corrección, y termina eso costando 4 veces más porque se les ocurre hacerla pues subterránea. Pero ¿por qué cambias ese tipo de cuestiones si no es evidentemente por un interés o por una motivación económica, que espero que en el juicio quede claro y espero que la justicia alcance a Humala y a Nadine? En ese sentido, Quique, estamos con Enrique Valderrama, analista político, 11:13 de la mañana, aquí en Hora Punta, en Betel Radio 100.1 FM, en todo el territorio nacional. Si quieren llamadas, si quieren compartir con nosotros sus opiniones, llámenos al 01 61 31 701 o al 61
31709. En ese sentido, a ver, ¿cómo has visto tú la victoria de Donald Trump en Estados Unidos? ¿Te entusiasma? ¿Te causa simplemente una mera y liviana opinión? ¿Estás en desacuerdo? ¿Cómo lo ves? Justo había estado comentando el hecho de que en una mirada geopolítica hay que tener en cuenta varias cosas. La primera y fundamental es que los intereses de la primera potencia económica mundial siempre van a estar alrededor de lo que más, lógicamente, a ellos les es rentable. Y eso usualmente tiene una orientación mayoritaria determinada. Te pongo un ejemplo. Yo no creo que haya un cambio fundamental para hablar de América Latina respecto a la actitud con Venezuela. Es decir, va a seguir siendo de condena, pero más allá de eso no va a ocurrir mucho. No va a haber un gran cambio alrededor de este tema. Hablamos de América Latina. Y históricamente, los que se relacionan más con el continente siempre han sido los demócratas. Los republicanos tienen una mirada mucho más propia, hacia adentro, aislacionista. Hacia ¿no? adentro, ¿no? Así es. Ahora, dicho eso. Pero perdóname, que solamente como paréntesis, pero así como está el Partido Demócrata, pucha, que no se reúnan, que no se relacionen con nadie, ¿verdad? Que se queden. O sea, bueno, han tenido una derrota durísima, pero vamos al análisis, justamente, te iba a decir eso, pero antes de eso, lo que sí creo es que para el mundo, más allá de la valoración personal que cada uno puede tener de Trump, hay un asunto que creo que es innegable, y es el siguiente. Kamala significaba, para el mundo, no sé, los Estados Unidos, pero para el mundo significaba la continuación de la guerra y el peligro de una escalada aún mayor en el conflicto. Exacto. Que puede tener derivadas más sensibles para el mundo, sí. Que no es Medio Oriente. Una tercera guerra mundial. Exacto. Kamala significaba la continuación de una guerra y la derivada posible de un conflicto que escale hasta las proporciones que tú has señalado, que es justamente el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ese para mí es el más difícil y más sensible, más que el del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque, paréntesis, al final Irán, si vamos a la pelea de fondo, Israel-Irán, que es la pelea de fondo, al final Irán se va a quedar solo. No creo que por Irán saque cara ni China. Ojo ni que Rusia Rusia tiene ahí el puerto de ¿cómo se llama el puerto? El Taurus, no, Tartuk. Ellos han tenido siempre... Es un puerto fundamental y militar. Ellos han tenido siempre una relación especial. Pero llegados al punto de que es Irán el que empieza, digamos, determinadas agresiones en el marco del tema que tenían con la franja de Gaza de Israel, yo creo que ni siquiera los rusos hubieran entrado tanto o los chinos. El puerto de Hormuz. El gran problema era Rusia y Ucrania, o es, porque involucra a la OTAN, involucra a Europa, está Zelensky o estuvo pidiendo más armas, más presupuesto. Y Trump ha sido con eso bastante claro. Yo creo que el conflicto ahí tiene ya para pocos meses después de entrado Trump a la presidencia. Trump ha dicho que eso lo soluciona. Yo lo soluciono en 48 horas. Bueno, con el estilo que tiene él, ¿verdad? Y los analistas políticos han dicho, si es que rápido se va a tener que solucionar, vamos a tener que ver a una Ucrania aceptando un poco haber perdido un territorio que es bien prorruso además. El Donbass es un territorio de gente incluso que piensa en ruso, que habla y que Rusia la entiende como parte de su territorio. Incluso han hablado de una zona desmilitarizada, un poco hacer algo como lo que hicieron en Corea, ¿no? Algo por ahí. ¿Tú ves una salida rápida? Sí, hay un liderazgo fuerte que pone sobre la mesa la necesidad de que la guerra termine, como es la presidencia de Estados Unidos, por ejemplo. Yo creo que sí. Ahora, porque recuerda, el tema no ha sufrido el golpe que muchos pensaron con los bloqueos y todo, pero es de todas maneras desgastante el tema para Rusia también. Ahora, Ucrania ni hablar, no está devastada. Te comparto brevemente mi opinión para luego conocer claro, la por tuya. favor. O sea, a ver, Estados Unidos va a querer solucionar el tema de Rusia porque quiere, no sé si es tan importante para Estados Unidos en un sentido de prioridades. Creo que va a querer solucionar también el tema de Israel porque creo que el tema, yo por lo que yo creo que el tema de Estados Unidos tiene 13 enemigos, 3 puntos que tiene que atender. Que es China y China. Ese es el problema de Estados Unidos ahorita, ¿verdad? No sé si estás de acuerdo o cómo lo ves tú. Comercialmente, de todas maneras. Es quien le disputa, lógicamente, el tema. No hay más.
Militarmente hay que decir la verdad, que Estados Unidos está bastante por delante de cualquier país en el mundo, en términos... Incluso si se unieran las potencias, estaría todavía por delante. Bueno, mira la posición, para que los que nos puedan escuchar, miren la posición de la flota de Estados Unidos en Asia. Ahí nomás tienes una idea más o menos de la dimensión de las cosas. Pero claro, el tema para ellos es que crecimiento económico ahora y consolidarse no solamente militarmente, sino económicamente como, digamos, la primera potencia, ¿no? Entonces, tener el tema abierto en Rusia, Ucrania, tener el tema abierto en el Medio Oriente, incluso tener el tema abierto, que creo que eso se va a minorar un poco, ¿eh? Otra cosa que creo que no has señalado, mira, otro tema ahí que tiene que ver con China es el tema del conflicto en el estrecho de Taiwán. Un liderazgo fuerte de Estados Unidos. Hiper peligroso eso, ¿eh? Totalmente. Un liderazgo fuerte de Estados Unidos va a hacer que los chinos piensen más antes de precipitarse sobre Taiwán. A ver, expliquémosle a la gente, Enrique Valderrama está con nosotros, ¿en qué consiste la controversia entre China y Taiwán? Taiwán afirma ser pues un estado diferente y China dice que Taiwán es una provincia de ellos. Esto se origina hace muchísimas décadas cuando gran parte, los perdedores, digamos, de la guerra interna en China se van hasta la isla Formosa, Taiwán, y ahí se declaran que ellos son la verdadera China. Un muy buen tiempo en las relaciones internacionales, los que eran reconocidos eran justamente ellos, los taiwaneses. Hasta que lógicamente China entró en un proceso de crecimiento económico bestial, que fue pues evidentemente haciendo sentir su peso en el mundo, con lo que hoy día solamente 14 estados, me parece, o 13 estados en el mundo reconocen a Taiwán como país y todos los demás a China. A ver, entonces, Enrique, ¿cómo debe ser la relación entre Perú y Estados Unidos ahora que Trump va a asumir en enero? Estamos hablando de una relación de vasallaje, ¿nos va a ir bien económicamente con Trump? ¿Vamos a sufrir las consecuencias en el tema migratorio? ¿El trato va a ser el mismo que con Kamala o con Biden en este caso? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ya tienes una idea de la presidencia del 2016 al 2020, ¿no? Es decir, el discurso es una cosa y la acción definitivamente es otra. Van a haber grandes orientaciones, eso sí. Creo que ha habido un desorden, producto de múltiples factores, pero ha habido un desorden económico en Estados Unidos con inflación llegando al 9% aproximadamente. Y creo que eso con Trump no va a ocurrir. Y la salud económica de los Estados Unidos y su crecimiento es una buena noticia en realidad para el mundo, como lo es el de China, por ejemplo. Cuando China está creciendo 7, 8, 9, y todo el mundo pues le vende cosas, estamos en una relación muy buena. Creo que en ese sentido va a haber una mejora económica. Y creo que la relación tiene que ser como con todas las demás potencias, es decir, una relación de intercambio comercial, cordial, definitivamente con mucho respeto, no de vasallaje, ni hablar, ni con los chinos, ni con los estadounidenses, ni con nadie. Pero eso pasa también porque nuestros pueblos entiendan la necesidad de la integración como un elemento de negociación. Si la Alianza del Pacífico hoy día estuviera fuerte, por ejemplo, sería un elemento de negociación comercial más importante con Asia. Si el sueño pues, de la integración continental fuera real y, digamos, tuviéramos un continente unido, seríamos sin duda pues, una potencia. Es más, te hablo incluso ni siquiera de toda América del Sur, sino solamente la parte hispanohablante. Mira, Brasil mantuvo su unidad, pudo haberse desmembrado, pero tuvo su unidad, digamos, inicial. Esta parte del continente o del subcontinente, que hablamos todos el mismo idioma, como los brasileños, no pudimos mantener una unidad mínima. Y eso nos ha costado en términos de peso específico político y económico también. Creo que tenemos que ir retomando la idea de poder integrarnos para poder tratar con los Estados Unidos, con China, con lo que va a venir luego de la India, que va a ser muy fuerte también, muy fuerte. Ellos no tienen la limitación, por ejemplo, demográfica como política pública que tuvo China, y por eso han seguido creciendo y ahora los han superado en número. Uno de cada siete o de 6, creo, seres humanos son indios. Entonces creo que para integrarnos con estas potencias debemos tener sin duda liderazgos fuertes en el país. Y lamentablemente hoy día con Boluarte eso no se da, ¿no? Enrique, va a ser un buen tema conversar contigo la próxima semana o cuando se pueda sobre integración, sí, pero yo no sé si Chile que va a querer integrarse mucho, más bien nos está mirando. Tú tienes creo la perspectiva de mi buen amigo Philip, que estábamos en su programa comentando un día y le digo, los hermanos chilenos, y me dicen, no hermano, serán tus hermanos, no los míos. Yo sí, yo no digo eso, o sea, yo no tengo la ojeriza, que Philip sí creo un poco, pero
Te lo digo porque Chile está mirando económicamente al Perú y no le está, con gustando lo que está viendo. Que obviamente el puerto, imagínate. O sea, no le está gustando, y lo han dicho ya ex generales, gente, diplomáticos chilenos y economistas chilenos han dicho, lo que está pasando en Perú no nos gusta, no nos conviene, bien Y no, no nos va a ir. solamente, y no solamente el tema del puerto, hay que decirlo, hay que estudiar y ver, y podemos hablarlo más adelante, la inversión aeroespacial de Estados Unidos alrededor de Piura, por En ejemplo. Piura, sí. O sea, Perú se está convirtiendo en un Eso punto tiene que ser grande. de atracción muy potente para los capitales y por eso necesitamos orden y liderazgo político en el país. Si tuviéramos hoy día un presidente como Alan García en este contexto, te diría que el país despegaría. Muchas gracias, Quique. Muy Encantado de amable. haber estado acá.